¿Alguna vez pensaste que el lugar más seguro de tu infancia, tu propia cama, podía esconder el mayor terror de tu vida? Crecimos creyendo que los monstruos eran cuentos para asustar a los niños, pero ¿qué pasa cuando esos relatos de horror no se disuelven con la edad y en cambio te siguen observando en silencio? La verdad incómoda es que lo que más miedo nos da no siempre está afuera. A veces está justo debajo de nosotros, esperando pacientemente. Todos recordamos esa sensación extraña, el cuarto oscuro, el silencio profundo y de repente la certeza de que algo se mueve donde no debería. Esa mezcla de angustia y curiosidad que te paraliza, como si un simple movimiento de tus pies pudiera despertar algo sobrenatural. Y aunque nos digamos que no es real, el cuerpo lo sabe. Hay miedos que no nacen de la imaginación, nacen de la experiencia. Porque la pregunta no es si los monstruos existen o no. La verdadera pregunta es, ¿qué viste tú cuando eras niño y nunca te atreviste a contar? ¿Qué sombra rondaba tu habitación tan pegada a tu rutina que parecía invisible para todos menos para ti? Ese silencio que parecía respirar contigo, ese suspiro que jurabas haber escuchado. Lo perturbador no es que los niños inventen fantasías, lo perturbador es que tantos compartimos el mismo miedo, la cama, el suelo, la oscuridad, la sombra que nunca se iba. ¿De dónde viene ese instinto colectivo? ¿Es simple sugestión o una advertencia transmitida de generación en generación? Hoy vas a escuchar un relato de terror que comienza como todos los demás, con un niño que solo quería dormir, pero termina con una duda que nunca logró resolver, porque lo más aterrador no fue lo que vio, sino lo que todavía podría seguir ahí, debajo de cada cama, esperando. El narrador recuerda su infancia como un cuadro pintado en tonos oscuros, una casa antigua, de paredes húmedas, ubicada en un barrio donde cada esquina parecía esconder historias no contadas. Compartía el cuarto con su hermano, pero eso nunca lo hizo sentir menos vulnerable. La cama era de madera pesada, rechinaba con cada movimiento y el sonido hacía eco en el espacio silencioso. Allí, el terror infantil comenzaba a dar sus primeras señales. No era solo miedo a la oscuridad, era algo más íntimo, como si el propio aire cargara un secreto. Las primeras noches estuvieron marcadas por una sensación que quemaba por dentro, la certeza de que había algo debajo de la cama. No importaba con cuánta fuerza cerrara los ojos, la presencia parecía seguir allí, inmóvil y atenta. Era un horror silencioso, sin bultos visibles, pero con un peso que casi aplastaba el pecho de un niño. Su hermano dormía profundamente, ajeno a todo, lo que hacía la experiencia aún más sofocante. Porque, al fin y al cabo, ¿qué tipo de aparición elige a una víctima e ignora a la otra? El miedo se materializaba en pequeños detalles. La respiración se quedaba atrapada en la garganta, las sábanas se convertían en una muralla frágil, y cada crujido del suelo sonaba como una advertencia. Era como si la oscuridad tuviera ojos, y esos ojos jamás parpadearan. El niño no se atrevía a mirar hacia abajo, sabía que no vería nada, pero lo sentiría todo. Lo sobrenatural no se mostraba directamente, solo susurraba a través de la angustia creciente. Él describía aquella sensación como el instante en que tienes la certeza de que alguien te observa, pero no logras encontrar su mirada. Esa analogía se convirtió en parte de su vida, como si el miedo hubiera echado raíces en su mente aún joven. No era solo un susto de niño, sino un relato de horror que se repetía noche tras noche, cada vez más sofocante. El cuarto, a pesar de ser pequeño, parecía expandirse en sombras, y así, cada madrugada se transformaba en un ritual de resistencia. Cerrar los ojos, contener la respiración y rogar que amaneciera rápido. Pero el amanecer nunca traía un alivio completo, porque el mal no desaparecía, solo retrocedía. Y en el fondo, él sabía,
Aquello que estaba debajo de la cama no era fruto de la imaginación. Era solo el comienzo de algo que pronto dejaría de esconderse. Con el pasar de los días, el miedo dejó de ser solo una sensación abstracta. Pequeños sucesos comenzaron a darle cuerpo a lo que antes era solo angustia. Juguetes que estaban sobre la repisa amanecían en el suelo y, curiosamente, casi siempre debajo de la cama. Al principio, el narrador creía que era descuido, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Con cada objeto desaparecido, crecía la convicción de que no estaba solo en ese cuarto. Lo más perturbador era el sonido, una respiración lenta, arrastrada, que parecía venir del suelo, se hacía presente siempre que él se quedaba solo. No era el ruido de la calle, ni el viento entre las rendijas de la ventana. Era más íntimo, más cercano, como si alguien estuviera acostado justo debajo, inhalando y exhalando al mismo ritmo que su miedo. El horror de este descubrimiento era reforzado por el detalle cruel. Su hermano, durmiendo al lado, nunca notaba nada. Ese aislamiento transformaba noches comunes en prisiones silenciosas. Él sabía que no podía contar lo que oía. ¿Quién creería en relatos de horror tan específicos? El miedo a ser ridiculizado era casi tan grande como el pavor de tener razón. Y así guardaba el secreto como una herida abierta, soportando solo la idea de que lo sobrenatural vivía a centímetros de distancia, separado apenas por unas tablas de madera. Las descripciones estaban marcadas por sensaciones físicas. A veces sentía un frío súbito en la piel, especialmente en los tobillos, como si una mano invisible estuviera a punto de tocarlo. Ese detalle era lo que más lo desestabilizaba. Porque el miedo que viene de lo que se ve es soportable, pero el miedo a lo que se siente sin ver, ese es insoportable. Pasaba las madrugadas enteras encogido, tratando de no mover los pies, como si eso fuera una barrera contra el mal. Y cada madrugada parecía más larga que la anterior. El sonido de la respiración, la desaparición de los objetos, el frío arrastrándose por la piel, todo indicaba que había una presencia real bajo aquella cama. Pero lo peor aún no había sucedido. Porque el miedo, hasta entonces, era solo un indicio. Pronto se convertiría en evidencia. Las noches se convirtieron en terreno fértil para sueños extraños. El narrador comenzó a tener pesadillas recurrentes, siempre la misma figura sin rostro, acostada en la oscuridad, respirando bajo la cama. La imagen era difusa, pero el sonido era claro, una respiración profunda, casi animal. Se despertaba siempre en el mismo punto, con el corazón disparado, sudando frío, como si hubiera huido de algo que nunca lo alcanzaba. Pero la sensación de persecución permanecía incluso después de abrir los ojos. Esos sueños repetidos comenzaron a confundirse con la realidad. El miedo ya no estaba solo en el cuarto, estaba en la mente, infiltrándose en los momentos de descanso. Cada noche era una invitación al horror, como si la propia cama se hubiera convertido en una trampa. El sueño no traía alivio, solo prolongaba el terror en otra dimensión. Era como si lo sobrenatural hubiera encontrado una forma de entrar en su cabeza. Una madrugada en particular marcó un antes y un después. Se despertó en mitad de la noche, todavía atrapado en el eco del sueño, y se dio cuenta de que el sonido continuaba. La respiración que había oído en la pesadilla ahora se arrastraba en el cuarto real, haciendo eco exactamente debajo de la cama. Ya no había cómo negarlo. El horror no estaba limitado al inconsciente, algo lo seguía entre los mundos, rompiendo la frontera entre el sueño y la vigilia. Con el coraje que solo la desesperación trae, decidió mirar. Lentamente se inclinó por el costado de la cama, esperando ver solo el vacío. Pero lo que encontró fue aún más perturbador. No había un bulto, ni un cuerpo, ni un rostro. Solo una oscuridad densa, más oscura que la propia sombra. Era un vacío que parecía vivo, un agujero en la realidad, respirando. Y aquella oscuridad parecía esperarlo, inmóvil, paciente,
como si supiera que tarde o temprano él tendría que enfrentarla. El terror de aquella noche lo marcó para siempre, porque ya no se trataba de imaginar, ya no era un susto pasajero ni un relato de horror contado por otra persona. Era real, estaba allí, presente, tomando forma cada madrugada. Y en el fondo, él sabía. No importaba cuánto tiempo pasara, tarde o temprano tendría que descubrir qué se escondía en aquella sombra. Con el tiempo, el narrador se dio cuenta de que no era el único que cargaba con miedos extraños dentro de esa casa antigua. En una tarde lluviosa, sentado en la cocina con su abuela, escuchó por primera vez la expresión que jamás olvidaría: la sombra guardiana. La anciana decía que en épocas de enfermedad o tristeza, una presencia oscura solía aparecer debajo de las camas, observando en silencio. No era un simple cuento para asustar niños, lo decía con la firmeza de quien creía en cada palabra. El peso de aquella historia solo amplificó el terror que ya vivía. La abuela contaba que, en pueblos lejanos, esa entidad era conocida como un presagio del mal, una aparición que se acercaba cuando algo malo estaba por suceder. Para algunos, era señal de una enfermedad cercana, para otros, un aviso de muerte inminente. El narrador, aún niño, sintió la angustia de darse cuenta de que aquello que le robaba el sueño podría ser más antiguo que su propia familia, algo arraigado en creencias que atravesaban generaciones. Lo más inquietante era que otros familiares también tenían relatos de horror similares. Un tío decía que nunca había podido dormir en camas altas, porque juraba sentir bultos pasando por debajo de ellas. Una prima evitaba entrar sola en cuartos oscuros, alegando oír susurros en el suelo. La sensación de aislamiento que antes lo consumía dio paso a un miedo aún mayor. No se trataba solo de su imaginación, era un fenómeno que rondaba su linaje como una herencia maldita. Estas historias afectaban su estado psicológico, porque el miedo de la infancia, cuando es validado por los relatos de los adultos, deja de ser una fantasía. Empezaba a darse cuenta de que estaba atrapado en algo que no podía controlar. Cada palabra de su abuela, cada recuerdo de sus familiares, transformaba el cuarto en el escenario de una presencia inevitable. Lo sobrenatural ya no era un secreto escondido en las sombras, sino una verdad admitida dentro de la propia familia. Y, aunque nadie lo dijera directamente, siempre había la misma advertencia implícita: no mires demasiado a la oscuridad, no desafíes lo que está debajo de la cama. Pero el narrador, cada vez más atormentado, ya sabía que ese consejo tarde o temprano se pondría a prueba, y la noche en que eso ocurrió quedó grabada como la más aterradora de todas. En aquella noche específica, el terror dejó de ser solo una sugestión. El narrador estaba enfermo, ardiendo en fiebre, solo en el cuarto que ahora parecía aún más hostil. Las paredes húmedas exhalaban un olor pesado y cada sombra parecía crecer. Fue en ese estado de vulnerabilidad que la cama comenzó a temblar suavemente, como si alguien estuviera escondido debajo y se moviera con ansiedad. El sonido familiar de la respiración regresó, pero esta vez era diferente. Rápida, jadeante, como si la propia oscuridad estuviera impaciente. El sudor de la fiebre se confundía con el sudor del miedo y sintió que el cuerpo se le paralizaba. El instinto le decía que no mirara, que permaneciera inmóvil. Pero la curiosidad y el pavor se mezclaron, creando una tensión insoportable. Lentamente giró la cabeza hacia el costado de la cama, con el corazón martillando en el pecho. Fue entonces cuando lo vio. 2 manos oscuras, delgadas y demasiado largas para ser humanas, deslizándose desde debajo de la estructura. Eran manos que no pertenecían a nada conocido, pero estaban allí, palpables, reales. El shock fue tan fuerte que no pudo gritar. Solo observó cómo las manos se retraían lentamente, como si se dieran cuenta de que habían sido descubiertas. La imagen era tan surrealista que su mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, pero
¿Cómo explicar unos dedos demasiado largos, una oscuridad que se plegaba en carne? Era como ver a la propia sombra rebelándose contra las leyes de la realidad. La fiebre, la soledad y la angustia solo intensificaban cada detalle, haciendo imposible creer que fuera una ilusión. Entonces llegó el clímax. La manta comenzó a deslizarse. No fue un tirón brusco, sino un movimiento lento, calculado, como si la entidad quisiera saborear cada segundo del miedo que causaba. El narrador intentó sujetarla, pero sus brazos estaban demasiado débiles. El terror lo mantenía inmóvil, atrapado entre la necesidad de resistir y la incapacidad de reaccionar. La sensación era la de estar siendo cazado dentro de su propio refugio. Esa fue la primera vez que se dio cuenta de que la sombra no estaba satisfecha solo con observar. No quería solo esconderse bajo la cama, quería interactuar, marcar territorio. Y lo más perturbador era la certeza de que, ahora que había hecho contacto, la oscuridad no se detendría ahí. Algo estaba a punto de cambiar. El terror dejaría de estar limitado al suelo del cuarto y pasaría a invadir cada espacio de la casa. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. El narrador creía que, al sobrevivir al encuentro directo, el terror se limitaría al espacio debajo de la cama, pero estaba equivocado. Días después, ya sin fiebre, se dio cuenta de que la misma figura comenzaba a insinuarse por los rincones del cuarto. No era un bulto nítido, sino una sombra que no obedecía las leyes de la luz, apareciendo incluso cuando la lámpara estaba apagada. El miedo dejó de estar localizado, ahora se esparcía, contaminando cada pared. Era como si la casa entera respirara junto con la presencia. Veía aquella forma oscura proyectarse contra la pared, incluso cuando no había nada que generara tal sombra. Un corte en la realidad, así lo describía, como si alguien hubiera rasgado el espacio y dejado escapar un fragmento de lo sobrenatural. Esa sombra no necesitaba un cuerpo, existía por sí sola, como una grieta por donde el horror se infiltraba. Con cada aparición, la angustia aumentaba, como si estuviera siendo rodeado. El cuarto, que antes era el epicentro del miedo, dejó de ser el único escenario. Ahora el pasillo parecía más estrecho, la sala más silenciosa, la cocina más fría. En cada habitación una sensación constante, no estaba solo. Y, peor aún, ya no había cómo protegerse solo con mantas o cerrando los ojos. El mal había cruzado las fronteras. Podía estar en cualquier lugar, a cualquier hora, esperando el momento adecuado. Las noches se transformaron en verdaderas pruebas de resistencia. El narrador dormía con la luz encendida, pero la sombra siempre encontraba una forma de aparecer. Contra la pared, deslizándose por el techo, escondida en el reflejo de la ventana. El terror ya no se limitaba al susto, sino a la certeza de estar conviviendo con algo que tenía inteligencia propia, algo que ya no necesitaba esconderse. La aparición había decidido mostrarse, y lo más perturbador era el silencio que acompañaba su presencia. Ningún sonido, ninguna respiración como antes. Solo la imagen imposible, un recorte oscuro en el espacio, indiferente a la luz y a las leyes de la física. Él sabía que no era una ilusión, porque el miedo que sentía no era normal, era visceral, tan real como el suelo que pisaba. Pero la pregunta que comenzó a atormentarlo era aún más terrible. ¿Qué quería esa sombra de él? Los años pasaron, pero los recuerdos nunca lo abandonaron. Ya de adulto, el narrador intentaba racionalizar todo lo que vivió en aquella casa. Buscaba respuestas en libros, conversaba con amigos sobre la parálisis del sueño, sobre cómo la mente infantil crea fantasmas para explicar sus miedos, pero ninguna explicación era suficiente, porque a diferencia de las historias comunes, los detalles persistían. El sonido de la respiración, el toque frío en el tobillo, los juguetes que desaparecían, todo volvía a su memoria con una nitidez perturbadora, como si hubiera sucedido ayer. La mente adulta busca la lógica,
pero el cuerpo guarda cicatrices invisibles, y cada vez que él cerraba los ojos sentía de nuevo aquella sensación de estar siendo observado. Era como un eco que atravesaba el tiempo, un relato de horror que se negaba a ser olvidado. El miedo de su infancia no parecía una invención, sino una experiencia, y cuando algo deja marcas tan profundas, ¿cómo negar que lo sobrenatural haya participado? La historia de su abuela también resonaba en su mente. La sombra guardiana, aquella entidad que aparecía en épocas de tristeza o enfermedad. Por mucho tiempo se preguntó si aquello había sido realmente una amenaza, o si, de alguna forma, la sombra lo acompañaba como una especie de protección distorsionada. La dualidad lo consumía. ¿Era el mal intentando destruirlo? ¿O una fuerza sombría tratando de advertirle de algo mayor? Esa incertidumbre era la parte más cruel, porque cuando el terror es claro, se puede huir. Pero cuando la línea entre protección y aparición está desdibujada, no hay a dónde correr. Era una paradoja sofocante. La presencia que más lo aterrorizó quizás había sido la misma que lo mantuvo vivo. Tal vez aquella manta deslizada, aquellas manos demasiado largas, fueran solo formas de recordarle que había algo más allá del mundo visible, algo que nunca dejaría de observarlo. Hoy, al contar su historia, él deja esa duda en el aire. Cada detalle vivido lo hace cuestionar. ¿Era la sombra un mal absoluto o un guardián disfrazado? Y quizás la respuesta no importe tanto como la pregunta que queda. ¿Qué es lo que realmente vive debajo de la cama, esperando a que la próxima víctima lo reconozca? Y ahora dime, ¿qué opinas tú? ¿Alguna vez sentiste ese mismo miedo de mirar debajo de la cama? ¿Alguna sombra? ¿Algún suspiro? ¿Algún relato de horror que todavía te persigue en silencio? No importa si fue un susto de infancia o una experiencia sobrenatural que jamás lograste explicar, compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser la prueba de que no estamos tan solos como creemos, porque lo inquietante no es si la sombra estaba ahí en mi cuarto. Lo inquietante es pensar en cuántas camas, en cuántas casas, sigue durmiendo bajo los pies de alguien que ni siquiera sospecha nada. ¿Te atreves a contarlo? ¿O prefieres guardarlo en silencio y vivir con esa angustia clavada en la memoria? Comparte tu experiencia, reflexiona con nosotros y haz que este espacio sea un lugar donde lo que parece imposible cobre forma. Y si este relato logró tocar tu miedo más profundo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias de terror, de esos relatos sobrenaturales que no solo se escuchan, se sienten. Prepárate porque esta fue solo una de muchas. La próxima sombra podría no estar debajo de mi cama, sino de la tuya.